Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una clase más en este espacio de política, ustedes como estudiantes de un 10º grado. Bueno, chicos, primero que todo, pues disculparnos porque en la clase de hoy no los podemos acompañar sincrónicamente, sino que tuvimos que hacer la grabación de esta clase, dado que pues se modificó el horario de ustedes y no alcanzamos a adaptar también el nuestro, que estamos en semana de parciales. Pero de igual forma aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. Vale mencionar eh, que todo lo que se desarrolla en el transcurso de nuestra clase, de los quiz y demás actividades, son de carácter netamente académico y pues serán como fundamento de nuestras actividades. Bueno, chicos, la semana pasada y las clases inmediatamente anteriores estábamos viendo los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Estuvimos hablando del voto como ese mecanismo y el mecanismo más importante y efectivo en la democracia, ¿sí? Que es un derecho fundamental y una obligación. Luego hablamos de la iniciativa popular, donde un grupo de ciudadanos presenta a una corporación pública, ya sea un proyecto de acto legislativo, de ordenanza, de acuerdo o de resolución. Vimos también el referendo, donde hay una norma o un proyecto de norma jurídica que se puede derogar o se puede aprobar dependiendo del caso. Vimos el plebiscito, que es ese pronunciamiento popular que es convocado única y exclusivamente por el presidente en ejercicio de esa función que cae él, y de que la pregunta, llamémoslo así, que ese pronunciamiento debe estar dentro de las competencias del Ejecutivo, del presidente. Vimos también la consulta popular, que es esa institución mediante se hace una pregunta general sobre un asunto de trascendencia, ya sea nacional, departamental, municipal, y que lo puede presentar ya sea el presidente, el gobernador o el alcalde. En estos casos, la respuesta y el pronunciamiento del pueblo son de carácter obligatorio. Vimos también el cabildo abierto, que implica pues el consejo municipal y la participación de los ciudadanos, y finalmente pues la revocatoria del mandato, que no se debe hacer sino un año después de la posesión y un año antes de terminar, y que cuando se hace y no prospera no se puede volver a presentar en el mismo periodo constitucional, que ya saben que son de 4 años. Con este tema damos por terminada la primera unidad de este estudio, que es la democracia y todo lo que esto encierra. Hoy iniciamos la segunda unidad, que esperamos terminarla, y es el pluralismo, ¿sí? Vale mencionar también que en el Classroom, a pesar de que no estamos sincrónicamente, pueden encontrar la lista de asistencia para que la completen de carácter netamente académico, ¿sí? De igual forma, alrededor, faltando tal vez 5 minutos para las 12:15, los invitaremos a una reunión en Zoom para pues de pronto si quedó alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, entonces ahora sí le doy paso a Tatiana para que pues inicie y abra el tema del día de hoy, que es el pluralismo. Vale, Jairo, muchas gracias. Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy pues vamos a estar abarcando todo lo relacionado con el pluralismo y pues sus diferentes clasificaciones. Entonces voy a compartir pantalla para que puedan ver nuestras diapositivas. Un momento, por favor. Bueno, mientras Tatis comparte pantalla, vale mencionar que terminada pues esta clase, que se cargará en YouTube, les agradecemos no sea compartida, sino simplemente con fines académicos. Realizarán un quiz de todo lo que hemos visto, de las distintas clases de pluralismo que se estudiarán en la mañana de hoy. Ya regálame un segundo, por favor. Ya. Listo, Tatis. Bueno, y mientras ¿Me ella termine de confirmas? compartir pantalla, sí, ya está cargando. Queremos Vale. también comentarles que la semana próxima de pronto no los podemos acompañar, dado que estamos adaptando nuestro horario, pero les dejaremos una actividad donde pues sacamos a flor de piel sus capacidades de lectura, de comprensión
y de aprendizaje autónomo que es necesario ustedes que ya están próximos a iniciar una carrera profesional. Entonces, ahora sí, Tatis, Vale, todo tuyo. vale, Jairo, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos el pluralismo como aquella doctrina en la cual existe más de una realidad, es decir, existe diversidad de realidades dependiendo pues de la percepción de cada una de las personas. Esto en cuanto pues a la parte filosófica del pluralismo. Ya en lo competente a lo sociopolítico, es decir, a la sociedad y a la política en general, pues se tiene que el pluralismo es un sistema en el que abarca, o en el que se pueden abarcar diversas situaciones, tanto sociales, políticas y culturales, y también significa que el pluralismo admite y respeta estas diversidades y que además se tienen que adaptar a una convivencia tranquila y pacífica entre quienes pues son diferentes. El pluralismo también puede ser comprendido como ese deber de tolerancia y también de rechazo a la discriminación. Es importante mencionar que pues, nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo primero, que ya pues, lo estuvimos trabajando y lo estuvimos leyendo y demás, menciona que el pluralismo o lo hace mención como un principio fundamental que está reconocido pues eh, en Colombia como aquel eh, que comprende pues una diversidad tanto de razas, lenguas, religiones, culturas, ideologías, creencias políticas, valores éticos y también de preferencias sexuales. Eh, Cabe mencionar que esta diversidad cuenta pues con la protección del Estado Social de Derecho, el cual pues está obligado por mandato constitucional a garantizar estos derechos a las minorías que puedan existir dentro de este pluralismo. Eh, es también importante destacar que este carácter pluralista se expresa, pues como ya lo mencioné en la Constitución, en diversos planos. En ella encontramos referencias que expresan pues, los diferentes mandatos del pluralismo, como el político, étnico y cultural, religioso, educativo y también el informativo y en el plano de la política exterior. En cuanto al pluralismo político, pues el pluralismo político se entiende como aquel que garantiza pues, que todos los partidos y las tendencias políticas tengan ciertas libertades en cuanto pues, a su orientación y en cuanto también a aquellas personas pues, que quieran tener la libertad de escogerlos y de participar pues, en la elección de cada uno de ellos. Aquí cabe resaltar que existen algunas minorías que pues tienen derecho a también participar activamente en esa lucha política, actuando o actuar también en oposición con, pues conforme a su propia plataforma electoral. Eh, Estas minorías eh, son, pues, al no ser o al no tener una suficiente fuerza electoral para pues, llegar al Congreso o para llegar a cualquiera de los mecanismos de representación, pues tienen una curul ante la Cámara de Representantes en circunscripción especial. Además, el pluralismo también supone pues que estas mayorías que ejercen un poder mucho mayor, valga la redundancia, al de las minorías que pueden existir, no pueden desconocer de los derechos constitucionales que están protegidos o que protegen las minorías y pues
Esto significa que el pluralismo político hace una limitación constitucional para que exista como una igualdad entre esas mayorías y esas minorías que pueden existir pues, en nuestro país. En cuanto al pluralismo ético y cultural, pues lo podemos encontrar específicamente en nuestro artículo 7 de la Constitución Política de 1991, mediante el cual pues, se menciona que el Estado reconoce y protege esa diversidad étnica y cultural de la nación, eh, el cual pues a través de algunas, también está respaldado a través de algunas normas que pues lo complementan y que son importantes para que se dé esta protección. Mediante el artículo también 10 pues establece que Colombia establece un idioma oficial que es el idioma castellano o el español, pero que también se aceptan y se reconocen esas lenguas y dialectos de los diferentes grupos étnicos que también pues, son oficiales en nuestro territorio. También pues hay algunos artículos que protegen y que resguardan, por así decirlo, a esos integrantes de los grupos étnicos, pues que tienen derecho también a una formación y que esa formación respete y desarrolle pues su identidad cultural para que pues se pueda dar una igualdad y se pueda proteger pues de estas culturas y de estos grupos étnicos. También es importante destacar que el Estado pues, reconoce la igualdad y la dignidad de todas las manifestaciones culturales pues, que conviven en nuestro país. Entonces, con esto pues, le doy paso a mi compañero Jairo, quien les va a hablar sobre el pluralismo religioso y algunos de los otros pluralismos. Gracias, Tatiana, por esta tan clara exposición oral de estas clases de pluralismo. Bueno, pasamos al pluralismo religioso y sin antes mencionar que cuando hablemos de pluralismo estamos hablando de diversidad, no estamos hablando de una única corriente de pensamiento, sino que se parte de una realidad diversa, donde todos caemos en el Estado, ¿sí? Donde tu forma de pensar es también aceptada, respetada, sin importar si es o no es válida, por el simple hecho de que tú tienes la libertad. Bueno, entonces quiero partir del artículo 19 de nuestra Carta Política que dice así: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Bueno, en la Carta de 1886 veíamos un Estado confesional, en su momento católico, pero nuestra Constitución la Constitución de 1991 establece una libertad religiosa donde no hay limitaciones y otorga un trato igualitario a todas las confesiones religiosas como lo acabamos de leer, ¿sí? De igual forma, un respeto a quienes no profesan ninguna religión, ¿sí? Se garantiza esa libertad de cultos y reafirma que todas las personas tienen derecho a profesar libremente su religión, que la forma en que tú pienses en el ámbito religioso no puede afectar ninguno de los aspectos ni educativos, ni mucho menos políticos y mucho menos laborales. La ley 133 de 1994, que es esa ley de la libertad de cultos, establece que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial en Colombia. ¿Sí? No podemos decir ni que el catolicismo ni que el cristianismo es oficial en Colombia, sino que es una diversidad de cultos. ¿Sí? Esto no significa de que Colombia sea un estado ateo, agnóstico o indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. No es así. Pasamos al pluralismo educativo, que nuestra Constitución de 1991 no admite discriminación alguna en materia educativa, ¿sí? Si tomamos el artículo 68 de nuestra Carta, que dice textualmente lo siguiente. Un momento que ahora se me perdió. Artículo 68, establecimientos educativos, comunidad educativa, profesionalización, dignificación de la actividad docente, libertad de enseñanza y aprendizaje. Aquí nos habla que los particulares podrán fundar establecimientos educativos, que la enseñanza estará a cargo de personas de una reconocida idoneidad, de una enseñanza también pedagógica,
que los padres de familia tienen derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos, que en ningún establecimiento del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán también derecho a una formación que se respete y desarrolle su identidad cultural. Y se debe erradicar pues, el analfabetismo y la educación en personas con limitaciones físicas o mentales. Son de obligatorio, no sé, llamémoslo así, obligatoria para el Estado. Entonces, si vemos la educación, reconoce a los particulares fundar establecimientos educativos como este en el cual estamos hoy, ¿sí? Que están a la inspección y vigilancia, por supuesto, del Estado. Los padres de familia tienen derecho a escoger la educación a sus hijos y como lo leíamos hace un momento, hay esa libertad de cátedra. En Colombia existe la libertad de cátedra, no se impone a los docentes un tipo de cátedra, sino que el ministerio da unos lineamientos que se deben respetar. Luego tenemos el pluralismo informativo y la libertad de prensa es la base de los derechos fundantes del Estado liberal. Un Estado que pues más adelante en este mismo temario veremos, pero que es antes del Estado social y democrático de derecho, ¿sí? Donde el artículo 20 de nuestra Carta Política señala lo siguiente. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Bueno, este artículo garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos. Como lo decía hace un momento, tenemos esa libertad de difundir lo que pensamos y lo que sentimos. Se pueden fundar también medios de comunicación que son libres, pero que tienen una responsabilidad social, ¿sí? Donde su información debe ser veraz e imparcial y, por supuesto, no hay censura en Colombia. Entonces, aquí analizamos cómo pues, esos medios de comunicación son una base de todo el desarrollo de la sociedad y cómo los medios de comunicación de una u otra forma pueden destruir y construir una mejor sociedad, ¿sí? Vemos aquí en Colombia cómo pues, ha tenido un avance en la parte de televisión con la Comisión Nacional de Televisión, que luego fue suprimida en el 2011 y que ahora se conoce como la Autoridad Nacional de Televisión. Entonces, Colombia ha sido garantista en estos derechos, llamémoslo así, en esa libertad de información. Sí, no es el medio oficial y que tú debes ver X medio, no. Hay libertad y se pueden fundar emisoras tanto pequeñas como grandes, porque aquí todos son tenidos en cuenta. Y ya para cerrar este pluralismo, vemos también el pluralismo en la política exterior, ¿sí? Las relaciones exteriores del Estado colombiano se fundan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptado por Colombia, como se señala en el artículo 9. Excluye esas actitudes hegemónicas, que cuando hablamos de hegemónicas es que se imponen, y esas actitudes que discriminan frente a otros estados, ¿sí? En cambio, Colombia obliga a que adoptemos unas medidas que permiten la integración de los pueblos, la cooperación internacional a través de convenios bilaterales o multilaterales. Vemos de pronto esa unión de algunos estados de América Latina, de América en general. Vemos también tratados de libre comercio, por ejemplo, con Europa, con Estados Unidos, que permiten y afianzan la economía nacional. Entonces, cuando hablamos de pluralismo en la política exterior, estamos hablando de una cooperación de la cooperación de los estados, ¿sí? Esa conectividad humana global que genera pues, los medios electrónicos de una u otra forma, ¿sí? Porque yo puedo hacer ahora una llamada por WhatsApp y me pueden contestar en Australia, Estados Unidos, sin mayor límite. Entonces, nuestra Carta Política, en su artículo 226, promueve la internacionalización de esas relaciones políticas, económicas y ecológicas basadas pues, en la equidad, en la reciprocidad y en la conveniencia nacional, por supuesto. Entonces, aquí vemos de manera sucinta este pluralismo que pues para hacer un recorderis antes de pues ya mencionar si de pronto quedó alguna duda respecto a la actividad que vamos a desarrollar. Ese pluralismo, como lo mencionábamos, era esa diversidad, ¿sí? Donde hay un reconocimiento de las minorías sin importar su raza, género, cultura, y todos son tenidos en cuenta.
el Estado garantiza esos derechos a las minorías. En el aspecto político hay libertad para fundar partidos políticos, como lo habíamos visto la semana pasada tal vez. Vemos también ese pluralismo étnico y cultural donde acoge los dialectos, las costumbres y se garantiza y se protege esa identidad étnica y cultural de pronto de las comunidades indígenas en Colombia. Que a pesar de que nuestro idioma es el castellano, pues también se aceptan otros lenguajes y otros dialectos. En la parte religiosa de cómo no, Colombia no es un estado ateo ni agnóstico, sino que acepta y respeta todas las creencias. En el aspecto educativo hay libertad de fundar, llamémoslos así, instituciones educativas, y hay una libertad de cátedra. En la parte informativa hay esa libertad de prensa donde podemos expresar nuestras opiniones, nuestros sentipensares. Y en la política exterior no hay superioridad en los estados, sino que todos estamos como iguales. Vale también mencionar que hay un pluralismo que ha cobrado bastante en estos últimos tiempos, y es el pluralismo, llamémoslo así, sexual. De pronto nuestra Constitución, y más aún nuestra Corte Constitucional, en una serie de sentencias, ha abierto las fronteras, y es un tema bastante controversial, pero es necesario tocarlo. Y es, por ejemplo, que ha permitido el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y ha obligado, porque su sentencia es erga omnes, afecta a todos, a notarios, a jueces, a celebrar estos matrimonios, y a la registraduría, por supuesto, a cambiar ese estado civil. Entonces, es vernos en una colectividad. De pronto no compartimos muchas formas de pensamiento, pero es aceptarnos tal y como somos. Entonces, es un aspecto también fundamental en este pluralismo, en esta diversidad de pensamientos, que garantizan que el Estado de una u otra forma prospere, porque somos muy individualistas, nos quedamos ahí, pero tenemos que ampliar nuestras fronteras, tenemos que abrir nuestro pensamiento, y este pluralismo también va muy ligado a la globalización. Somos llamémoslo así, nos quedamos en el ordenamiento interno de lo que vale es la ley colombiana, y es así. Pero tenemos que abrir las fronteras y mirar que tenemos tratados, convenios internacionales, que hay unos organismos internacionales, y vernos más allá. Pero la globalización no solo es ver los estados, sino ver las minorías, entender esas formas de normatividad también interna de nuestro país, de nuestras comunidades indígenas, en nuestros hogares. Eso también ahí se está viendo. Ahí también, eso también es pluralismo. Entonces, más o menos ese es el tema de hoy. De igual forma, si queda alguna pregunta, alguna duda, la puedes dejar en el Classroom. Nosotros en el transcurso de la semana estaríamos dando respuesta a la misma. De igual forma, aquí en YouTube pueden dejar en sus comentarios alguna pregunta, y de ser posible, pues daremos la respuesta también. Bueno, chicos, entonces, no sé si Tatis tiene a la mano de pronto los mecanismos de participación ciudadana que le correspondía a cada uno. Pasaríamos los del grupo A y los del grupo B un momento para que de pronto tomen una imagen, si no recuerdan qué mecanismo les correspondió, y mientras tanto vamos hablando de qué consiste la actividad. Entonces, a cada uno le fue asignado de manera al azar un mecanismo de participación ciudadana. Ese mecanismo de participación ciudadana, pues ya han tenido tiempo para estudiarlo, para repasarlo, y se debe hacer un plegable, un tríptico, un folleto, donde nos hable en qué consiste ese mecanismo de participación ciudadana según el Estado colombiano. Por favor, chicos, no nos vayan a hablar de México, de Chile, porque hay unas definiciones que son fuera del contexto. De pronto que nos hablen del procedimiento, que nos hablen también, si nos quieren colocar un caso hipotético, que nos hablen de pronto qué requisitos se necesitan. Sería bastante interesante. La semana pasada hicimos una actividad por ejemplo, con la revocatoria de mandato, y podemos tomar algo así como para llevar eso a la realidad, de decir, por ejemplo, si vamos a hablar de no sé, de la iniciativa popular, entonces que X porcentaje, entonces el censo electoral del 2021 es tanto, entonces se pide X porcentaje, entonces necesitamos tanta participación, en fin, para que sea más fácil y comprensible. De igual forma, ustedes en la clase pasada les mencionamos cuál es la ley estatutaria, esto que nos habla de los mecanismos y no lo define, y fuimos muy claros afirmando que solo tomen las leyes del Senado, ¿sí? De la Secretaría del Senado, porque está la de la función pública, la misma presidencia, la registraduría, pero están desactualizadas porque algunos artículos han sido derogados o modificados por otras leyes, ¿sí? La fecha de esta actividad va a tener un pequeño cambio.
dado que pues el horario de ustedes ha sido modificado, ¿no? Entonces ya les voy a compartir las fechas nuevas, ya están en pantalla los del grupo A, lo dejaremos un momento para que pues tomen un pantallazo si así lo creen conveniente. Estos son el grupo B, ya les paso el grupo A. Ese es el ATATIS, creo. ¿Ah, ese será? Ah, ok, El perdón. Sí, es el A. Entonces, chicos, para el grupo A, la actividad estaba para el 3 de mayo, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, el grupo A tendrá la actividad para el 4 de mayo. ¿Sí? Tienen un día más. En el horario de la clase, que sería a las 11:45 am, se cierra la plataforma y hasta las 11:45 del martes 4 de mayo se permite cargar esa actividad. Como lo mencionábamos, lo ideal es que lo hagan a computador y los mejores serán pues escogidos para una actividad también que debemos presentar nosotros. En el caso del grupo B, estaba para el 6 de mayo, pero a ellos les quedaría para... Tatis, ¿tú qué sugieres? ¿Para el 3 de mayo o lo dejamos para el 6 también? Para no quitarles tiempo. Yo creo que para el 6, ¿no? Listo, entonces lo dejaríamos para el 6 de mayo. Sí. A las 7:45 am se cierra el Classroom para esa actividad. Como lo mencioné, los que recibamos después de ese horario no se tendrán en cuenta, ¿sí? Esta es una actividad. Ahora con el pluralismo desarrollaremos otra actividad que de una vez les voy a comentar, dado que estamos bien de tiempo, Tatis, de tiempo más o menos cómo vamos. Vamos bien de tiempo. Entonces, les dejaremos a cada uno de ustedes, terminando esta actividad, por supuesto, les asignaremos un pluralismo para que en más o menos unas 400 palabras, en su momento les daremos las indicaciones, nos hablen de ese pluralismo con sus palabras, por supuesto, y si van a citar a una persona, algún autor, algún tratadista, ¿sí? Más que una página de que según Wikipedia, o que según El Rincón del Vago, o que según Tareas Rápidas, bueno, no sé, sino según un autor que valga la pena, porque hay muchísimos que nos hablan del pluralismo. Esa Sí, será la buscar fuentes actividad. confiables. Así es, pueden buscar Google Académico, ahí encuentran Académico. artículos de investigación, muchas cosas que estoy seguro les servirá, ¿sí? También el citar a ustedes es importantísimo porque en la universidad lo van a necesitar citar de pronto con APA. No les vamos a exigir que nos citen con APA, con Icontec, pero es bueno que vayan a ir estudiando y aprendan porque cuando se enfrenten es un poco complejo. Es bueno ir practicando, sí. Así es. Entonces, la próxima semana, ya creo que está en pantalla el grupo B para quienes deseen tomar su pantallazo. La próxima semana lo más probable es que tampoco los podamos acompañar, pero les dejaremos una guía de trabajo autónomo, ¿sí? Que se va a desarrollar en el horario de la clase, por supuesto. La MIS estará con ustedes y ahí les daremos las indicaciones, ¿sí? Todas las indicaciones, sí. Correcto. Entonces, la próxima semana iniciamos otra unidad que es el Estado. Vamos a hablar del Estado, de su evolución, de muchos aspectos importantes en el Estado. Luego vamos a ver las ramas del poder y otras actividades. Entonces, por cada tema principal, pues tenemos una actividad, ya tenemos el plegable, ya tenemos este escrito de algunas 400 palabras, que no se preocupen que no es para allá, más adelante les comentaremos, pero como para que se vayan preparando. Y la actividad final será leer un artículo de investigación, un artículo, y tomando ese artículo como referencia, pues hacer un escrito tal vez de 1 a 2 páginas. Nosotros les daremos las indicaciones, cada uno tendrá de pronto un artículo distinto para que pues no todos nos lleguen con lo mismo, donde nos hablen un poco de ese tema que aborda ese artículo. Entonces, chicos, no nos queremos alargar más porque yo sé que es muy tedioso ver un video y más aún de YouTube. Entonces, pues agradecer su comprensión, agradecer su participación y recordarles que en el Classroom queda el quiz de esta actividad que ya vimos, ¿sí? De pronto, las respuestas que sean con sus palabras, de lo que ustedes de pronto pudieron ver, y tienen el video por si quieren revisar en el momento en el cual hablamos de eso. Porque yo sé que en Wikipedia y en otras fuentes se encuentra muchísima información, pero uno percibe que no fue lo que les enseñó, ¿sí? A veces se encuentra términos hasta en latín y otros términos que uno dice, pero ¿a qué horas hablamos de eso? ¿Cierto? Entonces, no sé si Tati se quiere agregar algo más o ya nos despedimos por hoy.
Bueno, agregar que pues dependiendo del horario, creo que se cambió, entonces esta semana que viene pues iniciaríamos dependiendo del horario de cada uno, entonces yo creo que nos reuniríamos por ahí 10 minuticos para ver qué pregunta tienen, si entendieron y demás, y para dar pues algunas indicaciones, pues si lo requiere. Entonces eso sería pues, todo lo que puedo rescatar. Listo, Tatis, muchísimas gracias. Entonces agradecemos en la mañana de hoy el espacio a Miss Daniela, a cada uno de ustedes por su activa participación, porque en ese principio de buena fe confiamos que están viendo todos este video a pesar de lo extenso que puede parecer. Entonces, no siendo más, les deseamos una muy buena semana y éxitos en todo lo que tengan y se planeen en su vida. Así es, Jairo. Feliz semana para todos.